Sí, bestiales. Tremendo. Y muere, a ver cómo lo digo a los 81 años también el escultor rumano Brancusi. ¿Cómo será esto? ¿Rumano? Es de los pocos idiomas que no domino, el rumano. Fíjate, Brancusi. Y nada más que Rafael Sánchez Ferlosio gana el premio de la crítica en el 57 con otra obra maestra de nuestra literatura, que es El Jarama. Y sin más, vamos a hablar ya de esta película. En esta época, en España, naturalmente, teníamos... Yo creo que ni existía un pensamiento previo a cómo era Japón. Se había visto muy poco, solo por los documentales, por El Nodo. Y yo sí creo que por eso la comparaba con Creemos en el amor. Para mí, por lo menos de chaval, de bachillerato, de tercero, ver esos planos y la pantalla grande y ver cómo era Tokio y luego las calles, y era precioso, ¿no? Y las casas japonesas, era realmente fascinante, como ver las fuentes de Bernini en Roma, ¿no? Y creo que es verdad que lo más destacable, según va pasando el tiempo, es la dirección artística de esta película, sí. Que en todas las, es curioso, en todas las de Logan está cuidadísimo. Siempre está muy siempre. La leyenda de la ciudad sin nombre es precioso, ese mundo de los buscadores. Ese es su origen teatral, ¿no? Es alguien que domina la escenografía. Luego, curiosamente, la película lo que no tiene, al menos en la copia que se ha visto esta noche, que esto hay que ponerlo a veces en tela de juicio o entre paréntesis, es una fotografía especialmente brillante. Me parece una fotografía más de estudio. Y yo siempre he pensado que esta película, en manos de Minelli, por poner un ejemplo, ¿no? Pues habría sido algo absolutamente distinto, mucho más desmadrada desde el punto de vista del melodrama. Lo cual a lo mejor le habría venido bien, porque yo creo que uno de los, desde mi punto de vista, a lo mejor tiene que ver también, lo había apuntado Beatriz al iniciar el coloquio, vamos, en la presentación, la contención, yo he dicho kabuki de Brando, ¿no? Pero si lo comparas, por ejemplo, con los 4 jinetes del apocalipsis, el Minelli de pocos años después, etcétera, ¿no? O Gigi, pero vamos, básicamente... Los gigantes de la Warner, de esa época. Pues hay quizás demasiada contención, ¿no? Si se despeña esta película por los terrenos del melodrama, habría sido todavía mucho más. Es más, yo creo que, ya lo he dicho, que las 2 secuencias en la que Mistaka se presenta primero el primer meeting, la primera reunión con Brando, y posteriormente cuando se despiden, son de una gran intensidad dramática. La primera, además, Logan la resuelve muy poco en el estilo de la Warner, que genera impera en la película, a base de primeros planos, es decir, que en una pantalla grande debían de ser todavía mucho más impactantes en ese modo, de manera poco clásica, por decirlo de alguna manera. Pero es que la señorita Taka está bien, porque en la primera de las reuniones es casi una muñeca que casi no habla, respetando el protocolo, hasta que habla muy abruptamente, y en la reunión final, 3/4 partes de lo mismo, al revés en ese sentido, ¿no? Y yo creo que esos son los momentos de mayor intensidad dramática de la película, igual que cuando aparece el personaje de Patricia Owens, que has dicho al principio, un personaje muy adulto, muy anticipado en la época, y que es una lástima que no se imbrique más en la película. Podría haber una tercera historia de amor, aunque no se consumara, que es Ricardo Montalbán, Nakamura y ella, ¿no? E incluso si la película hubiera acabado siendo imposible, como parece ser que es en la novela, el matrimonio entre los dos, entre la actriz y el militar, y él se hubiera resignado, entre comillas, a tener que vivir y casarse con Patricia Owens, resignación muy entre comillas, que yo me quedara, vamos, sin ningún género de dudas, no solamente porque es una mujer pelirroja estupenda, sino que es muy inteligente, mujer muy inteligente. Con una firmeza, además, clarísima, y una clarividencia, y sobre todo para la época, como habéis comentado. Estupendo de ella cuando le dice a los padres: ojalá no me hayáis hecho perder a esta persona. Ojalá no. Está esto, una clarividencia. Es que sobre todo la suegra es tremenda, ¿no? Como está todo el rato haciendo posible ese matrimonio, y obligando a citas, obligando a y censurando, ¿no? La no aparición de él, o el no comprometerse. Es peor el marido, que no manda ni en su casa ni en el ejército. A lo mejor era el momento aquel, ¿no? El coronel Crawford. Los dos personajes negativos son el coronel Crawford, digamos, y la mujer del general, evidentemente. Y en un momento dado hay una frase preciosa del general cuando llega Crawford, me parece que es en una fiesta que hay ahí en aquel club de oficiales, que dice: aquí viene Crawford a ver qué cosas malas me cuenta. Siempre me cuenta cosas porque siempre malas. le va a contar cosas malas, claro, eso es obvio, ¿no? De todas maneras, lo que tú dices, Eduardo, es más chocante, tienes toda razón, de la fotografía,
porque es una película que de alguna manera Logan está muy fascinado por el Japón y hay una buena parte de la película intentando trasladar esa fascinación, y hay una, digamos, una parte, diría yo, casi de documental turístico, entre comillas, y a eso se le, aparentemente, el camino lógico sería tener una fotografía preciosa y muy bonita y sacar cosas, y sin embargo eso, por esa calidad fotográfica, no está aprovechado en absoluto. Es decir, difícilmente llegamos a percibir esa fascinación. No hay una teoría, perdóname, Beatriz, no hay una teoría del color, que es, por ejemplo, la característica de Minelli en esa época. O sea, voy a hacer la película en tonos rojos, o esta secuencia en tonos verdes. Bueno, lo que caracteriza, bueno, incluso Casa de Bambú, incluso la comedia musical, el que venía de la comedia musical, pero es raro encontrar ese aspecto de fijación por la fotografía, sí en la escenografía, sí en el vestuario, sí en el ámbito. Incluso espacio, ¿no? sí fascinación fotográfica de poner delante de la cámara cosas bonitas, como son los telones del Teatro Kabuki, por ejemplo, que los saca un telón distinto de otro. Todo eso, ahí se va muy bien, ahí se va muy atrás y deja muy bien el espacio teatral, o sea, se va muy atrás en ese plano. Todo eso está general, muy bien hecho, todo el teatro. Y en ese recorrido turístico que tú comentas es también el recorrido histórico, ¿no? Y volvemos otra vez a la vida de las geishas, que refleja fielmente que no pueden andar solas por la calle, cómo su jubilación es muy temprana, por ejemplo, a los 29 años ya están jubilados, cómo no corresponde a esa idea que tenemos de prostitución en Occidente, cómo es esa independencia, o sea, se las educa no solamente en el gusto por las artes y en el gusto por que la persona que está con ellas esté cómoda, esté satisfecha, pero en el sentido más artístico de la palabra, en ningún momento relacionado con la prostitución. Y luego también el machismo, ¿no?, de la época, que también apuntabais vosotros, un origen, que es el personaje de Brando, que va evolucionando también desde ese machismo agresivo a la sumisión a los sentidos, ¿no?, y a la delicadeza de los sentidos y de una cultura que realmente lo que más... Pero, ¿sabes una cosa? Que es que, desde luego, en el año 57, ni de broma. Yo creo que desde esta fecha hasta hoy, el mundo se ha hecho bastante más pequeño, ¿no? Y todo el mundo conocemos mucho más. Pero una de las cosas que te chocan de la película es estas personas, digamos, que están prácticamente enseñadas desde el principio para un fin determinado, ¿no? Desde los 5 años esto, y este camino que es, como me voy a llamar algo así como el Matsubayashi o algo parecido, y de repente lo que pasa es que te choca mucho que al final esta persona, que es una gran diva, digamos, el personaje de Naoki, al final es una especie de señorita de revista, vamos a decirlo así, porque los números donde sale ella trabajando... Que te sorprenda, además enseñando las piernas. Lo que sorprende es un número de Music Hall, digamos, bueno... Así que parecen las Rockettes. Por supuesto que parecen las Rockettes, porque tienen una maravillosa mecánica de levantar todas las piernas al mismo tiempo y demás historias. En un momento determinado dejan la rodilla quieta, que se produce un momento muy bonito. Pero eso no será la influencia de MacArthur, es decir, de la dominación americana, pues que han empezado a occidentalizar, porque ahí parece números y dentro de la escenografía que son como muy japoneses, y de repente aparecen números muy de comedia musical, cosa, ¿no?, que en el fondo de Broadway. Yo creo que en España sí teníamos en aquel momento una cierta cultura del asunto, es decir, había una cultura de las revistas de Celia Gámez o de Virginia de Matos o de personajes, digamos, de revista, que era muy importante. Y hay una cultura más allá, ¿no?, que es la del mestizaje, que nosotros en España sí que la habíamos vivido. Que lo tenemos más asumido de alguna manera. Sin embargo, la cultura anglosajona no. Pero vosotros creéis que estas son geishas o son actrices? Las geishas eran otra cosa. Era otra cosa, eso es lo que a mí me sorprende. Yo no sé, como demuestras conocimiento. No, yo porque he leído la biografía de una geisha, y realmente sí que se corresponde fielmente, os puedo decir, al 100% con el dibujo que hace Joshua Logan, más que el dibujo, ¿no?, con el perfil y cómo se adentra en esa figura de geisha, se corresponde al 100%. Con lo que cuenta esta mujer, que es una geisha de los años 60-70, en el 71 ella decide tener su apartamento, independizarse, y después de hacerlo ella, 70 geishas más siguen esa corriente, con lo cual es alguien muy importante del barrio de Kioto, el más importante de las geishas dentro del Japón. Os puedo decir que se corresponde fielmente a lo que cuenta esta mujer, que es una de las últimas geishas. Yo lo poco que he conocido cuando he estado en Japón de las geishas de ahora, tú hablas de las geishas de Mineko los 70. Iwasaki es. Sí,
Es que son las mujeres muy preparadas, como si hubieran estudiado en ICADE o en la universidad, y entonces están con una persona y le tratan de facilitar las horas del día que estén con él, nunca de cama ni de sexo. Nada. Ahora, si están con un financiero, ellas tienen un conocimiento de la bolsa, de la bolsa. Si están con un artista, tienen conocimientos de pintura, de música, de escultura. Es decir, es como si fuera una carrera, y luego ellas tienen cualquier tipo de conversación, en teoría son muy agradables, muy sencillas, muy simpáticas, sirven perfectamente el